Bueno, buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde. Primero que nada, agradecer el espacio por estar aquí acompañándonos. En segundo lugar, pues pedirles una disculpa porque pues durante estos días la verdad es que yo no me sentía muy cómoda, no me sentía lista para salir con ustedes y darles pues la cara en cierta forma. La verdad es que han sido días muy difíciles en lo personal, en lo familiar y pues no se diga como sociedad. Hoy vengo a reiterar lo que en mis declaraciones he dicho, que esta lucha va a seguir, que este legado va a seguir, que sí nos quitaron a nuestro líder, sin embargo, dejó aquí un legado muy bien construido con nosotros que encabezamos este movimiento, pero también con la base social que nos acompañan. Ustedes han visto el respaldo ciudadano, que realmente ha sido un respaldo totalmente transparente, sano, que la gente está muy dolida, que la gente está muy enojada. En lo personal yo estoy muy enojada, estoy muy consternada. No ha habido día que yo no he dejado de exigir justicia y no va a haber día que lo deje de hacer. Hoy hubo una reunión con el secretario Omar García Harfuch y yo le dije que la ciudadanía está esperando a él o a los responsables que atentaron contra la vida de Carlos. Han pasado ya casi 2 semanas y seguimos esperando avances de la Fiscalía. ¿Ha habido alguna información? Otra está en proceso. Sin embargo, en esta reunión, pues yo les dije que el plan Paricutín se escucha muy bonito, muy ostentoso. Sin embargo, yo les dije que el sentir de la ciudadanía, pues es en cierta forma, de hartazgo. Hay un hartazgo social, hay una desconfianza social, y fue lo que yo les externé ahí a ellos, que la ciudadanía ya no cree, ya no confía, ya no hay una esperanza en el gobierno, pero que yo quería darles siquiera un poco de mi voto de confianza para que realmente se trabajara como se debe de trabajar. Que vayan y ataquen los cerros donde saben que se encuentran los delincuentes, porque si bien es cierto, de nada nos sirve que se anden paseando aquí por la ciudadanía, que anden entre nosotros cuando pues lo único que los ciudadanos quieren es trabajar libre y confiadamente. Por otro lado, pues también ustedes supieron que me reuní con la presidenta de México y fue la misma dinámica, exigirle justicia por lo que le hicieron a Carlos, exigirle justicia por todos aquellos que han muerto de esta manera y que Uruapan y que Michoacán ya está cansado y que hoy más que nunca estamos unidos y que este mensaje que yo quiero que llegue a los ciudadanos es que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que hoy más que nunca seamos un pueblo unido, porque si nos empezamos a desunir, nuevamente vamos a permitir que sucedan estas cosas. Pero si nos armamos de valor, si nos armamos de valentía, si como ciudadanos somos capaces de denunciar y de levantar la voz, porque no voy a dejar de hacerlo. Hay miedo, como lo dijo Carlos en su momento, claro que hay miedo. Tengo 2 hijos que se quedaron sin su padre
y que lo único que les queda soy yo. Y hoy vengo a decirles que sí, en su momento, lo más fácil para mí y lo mejor hubiera sido irme con mis hijos de aquí. Sin embargo, hubo algo en mi interior que me decía que si yo me iba, estaba traicionando a Carlos Manso. Estaba traicionando este movimiento que le costó la vida, que le costó toda su vida, porque él desde niño empezó con esta lucha. Entonces por eso decidí. Hay tantas cosas que se dicen afuera y que no voy a permitir que me afecten ni afecten a mi familia ni a mis hijos, porque yo sé por qué estoy aquí, porque yo sé el firme compromiso que tengo con los ciudadanos y que voy a seguir con el legado, vuelvo a mencionarlo, tal y como él venía haciéndolo. Que la gente sepa, que la gente que me está escuchando de aquí de Uruapan, sus alrededores, que los apoyos que venía dando el presidente van a seguir, que el apoyo que él venía dando de forma general van a seguir contando con un gobierno independiente, con una presidenta que tiene una firme convicción de que las cosas no pueden seguir así y de que cada que yo tenga que levantar la voz a quien sea, lo voy a hacer. Vuelvo a repetir, como muchas veces lo dijo Carlos, hay miedo, claro, somos seres humanos, pero alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien, si me toca encabezar hoy este movimiento, no voy a dejar de hacerlo. Y como él lo dijo, no va a haber ni un paso atrás. Con mis compañeros estamos convencidos que este movimiento va a perdurar por mucho tiempo. La gente está creyendo en nosotros y nosotros no vamos a defraudar a la ciudadanía. Hay un tema que también está muy vigente, que la gente tiene pues duda o se preguntan el tema de la marcha del día 15, que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha. No sé quién o por quién esté siendo encabezada. Yo decidí no asistir. Decidí también el tema del desfile que se suspendiera. Fue un tema también de votación con las escuelas y por un tema unánime se votó, porque me decían que también el silencio es una muestra de protesta y tienen razón. No hay nada que celebrar en este momento en Uruapan. Hemos sido, se los dije a las autoridades máximas, hemos sido golpeados de una manera brutal como ciudadanos. Y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que vengan a querernos engañar con un plan B, A, B, C, los que traigan. Porque yo les dije que de nada servía que vinieran por unos meses a querer ocultar algo o a querer apaciguar a la gente y que después de unos meses se retiren de aquí y nos dejen otra vez vulnerables para que nuevamente los delincuentes vengan a delinquir, a extorsionar, a robar, a matar y a hacer lo que su gana se les pegue. Yo estoy convencida, créanmelo, estoy convencida del legado que Carlos tenía y que dejó. Y lo único que yo quería darles a conocer es este mensaje, que vamos a seguir en la lucha y que ha habido muchos que se han querido colgar de este movimiento. Decirles a todos aquellos que estén interesados en participar, en pertenecer al movimiento, la única línea que hay en este momento del movimiento independiente del sombrero se encuentra en Uruapan, Michoacán, encabezado ahora por su servidora, y que no quieran engañarlos, que el movimiento independiente de Zamora, de Hidalgo, de Querétaro,
porque se están aprovechando de la gente, se están aprovechando de esto que sucedió, y decirles a quien me vea en este momento que el único movimiento se encuentra en este momento en Uruapan. No hay otros líderes en ningún otro estado, en ningunos otros municipios. Hasta ahorita la línea es aquí en Uruapan con su servidora. Y pues dejo la participación abierta para quienes quieran hacer alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Cuál es el rumbo de Uruapan? Que me imagino, si bien lo ha hecho es bajo el legado de Carlos Manso, pues ahora tiene justamente ese etiqueta, ¿no? De un municipio militarizado. ¿Cuál es el rumbo para ti, Grecia, de Uruapan? El rumbo va a seguir siendo el mismo que venía delegando y encabezando el presidente Carlos Manso. Él quería un Uruapan libre, soberano, con paz, donde la gente pudiera salir a trabajar sin ser extorsionada, donde los niños pudieran salir a la calle sin temor a que algo les sucediera. Por ese Uruapan vamos a luchar. Una más, ¿qué decir ante las amenazas que se han dado a conocer a colaboradores del ayuntamiento? Y no sé si a ti también, Grecia, amenazas de supuestos criminales. Yo lo único que les puedo decir es que dentro de la política, de todos estos movimientos, hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno, y que para mí ese tipo de amenazas que surgieron en su momento fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta. De una u otra forma quisieron desestabilizar el gabinete para que empezaran a renunciar, para que empezara en cierta forma eso, a desestabilizar el gobierno, cosa que, como yo les dije a mis colaboradores, claro que vamos a estar atentos a cualquier tema que suceda, pero con su debido proceso como debe de ser, e informando a la fiscalía o a quien corresponda. Gracias, Francisco Flor, de Informativo Legal. ¿Cuándo se retomarán los días lunes las atenciones ciudadanas? ¿Continuarán? Ya dijo que van a seguir los apoyos. ¿Cuándo se retomarán? Pienso que van a seguir a partir de la próxima semana, a más tardar en 15 días, para hacer una organización correcta y hablar bien con los funcionarios de la dinámica que vamos a seguir llevando. En este momento vamos a seguir así. Sí, ahorita hubo un despliegue del ejército, parece de la Marina. Ahorita ellos traen un plan que es generalizado para el estado de Michoacán. Yo les pedí que traigan un plan específico para Uruapan. Entonces en eso se acordó la reunión del día de hoy, que va a haber un plan específico para la región de Uruapan. Perdón, pero hay un orden. Perdón. Agencia Infomanía, Ernesto León Ávila, preguntarle a la presidenta sobre los inminentes cambios que ya incluso había advertido el presidente municipal en torno al gabinete. Quisiéramos saber si de momento se continúa con eso, ya se van a hacer los cambios, qué va a pasar, porque también hay expectativas entre la ciudadanía acerca de quienes encabezan esta administración. Yo estoy haciendo una valoración de cada uno de los secretarios y directores. He estado teniendo reuniones con cada uno de ellos y en lo personal, pues yo tengo que darles una oportunidad que den resultados. Si en esa oportunidad que hay con ciertos personajes que quizá el presidente ya tenía en mente hacer cambios, pues no veo los frutos que deben de dar, se harán los cambios correspondientes. Ellos están
conscientes de que va a ser así, porque bien claro él no lo decía, que si no había resultados para la ciudadanía, pues tenía que haber cambios, y va a ser de la misma manera. Paul Chávez, de Vértices de Michoacán. Preguntar, Presidenta, ¿solicitaste un plan específico para Uruapan en un plazo de tiempo? ¿Te dieron o cuándo sería la próxima reunión con el secretario? Nos vamos a ver en 15 días. La propuesta es estarnos reuniendo con ellos cada 15 días para ver avances y para que nos traigan de momento el plan para Uruapan. Grecia, buenas tardes, diputados. Carolina Jiménez, de Nómadas Colectivo. Por ahí, pues, lamentamos muchísimo la situación, pero a raíz de todo esto, a la semana se comenzó a ver un caos en delincuencia. Y no solo eso, ha habido muchos reportes en grupos donde hablan que la misma, bueno, se supone policía que estaba al momento, pues eran causantes de... por ahí se notó muchísimo cómo Carlos Manso, pues sí hizo un trabajo bastante bueno, donde ya no se escuchaba que policías estuviesen extorsionando a los ciudadanos. Entonces quisiese saber, o los nómadas, la mayoría de los ciudadanos, si va a haber un punto de observación a todas estas, pues, a estos nuevos elementos que van a venir a Uruapan. Sí, qué bueno que haces ese comentario. Fue una de las cosas que yo primero tuve una reunión con la presidenta, posteriormente fue con el gobernador. Yo le dije al gobernador que pues la verdad le encargaba mucho a la Guardia Civil, que con todo respeto, pero que realmente ellos no estaban ayudando en Uruapan. Le dije, o te los llevas o realmente nos van a ayudar, porque en lo personal yo vi un video donde un guardia civil le dice a un ciudadano, ya no está tu presidente, ahora ¿quién te va a defender? Y es un sentir que hoy lo volví a reiterar delante del ejército y las autoridades que había ahí, porque yo les dije que debía de haber una coordinación con todas las corporaciones, porque entre ellos hay un celo siempre. Y dentro de ese celo, pues nos llevan arrastrando a los ciudadanos. Entonces, yo sí le encargué mucho ese tema al gobernador, de que por favor pusiera atención en la Guardia Civil. Y pues claro, no se diga la Policía Municipal, también con el general hablé que a la brevedad, y lo hago aquí público, que la ciudadanía que tenga pruebas de algún elemento que los esté extorsionando, que les esté robando, que los esté amedrentando, háganlo llegar y ténganlo por seguro que ese elemento se va a dar de baja. Esa es la línea. Presidenta, buenas tardes. Carlos Alonso, de 20.1. Preguntarle, el presidente venía gobernando con mano dura, con mano firme. Ahora que se reunió con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana, ¿hay algún compromiso de seguir haciendo operativos en los cerros, en las zonas boscosas, en donde el presidente denunció fosas clandestinas, campos de entrenamiento? Si se le va a dar seguimiento a lo que dejó como trabajo de inteligencia el presidente municipal, Carlos Manso. Claro que sí, fue una de las cosas que yo les pedí, reitero, que les dije que no quería que anduvieran paseándose aquí por la ciudad, sino que fueran allá a los cerros donde realmente está la delincuencia, donde no es, todos los ciudadanos sabemos en dónde están. El presidente Carlos Manso lo denunció una y otra vez en dónde se encontraban. Calzonci, Arroyo Colorado, todos los cerros que nos rodean a Uruapan sabemos que estamos invadidos de la delincuencia. Entonces yo les dije, es un tema que ustedes deben de saberlo y que tienen que hacer sus operativos para irse al cerro y seguir atacando con lo que él venía ya trabajando, porque pues yo se los dije, él logró mucho con poco. Entonces les dije, ahora que ustedes tienen toda la fuerza,
de todo un país, vayan y atáquenlo, vayan y quítenlo. Entonces sí se va a seguir con esos operativos con el ejército. Presidenta, buenas tardes. Carlos López, de Última Hora, Michoacán y Multimedios Televisión. Presidenta, ¿qué rumbo va a tener la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con sus mandos? ¿Y continuará también la presencia de las escoltas que tenía el alcalde Carlos Manso? Van a continuar, ellos han continuado, están en el círculo cercano de mi persona, de mi familia. Es un tema muy importante que también me gustaría dar a conocer a la ciudadanía. Ahí, pues ustedes lo han visto, reforzaron mi seguridad. Y pues siendo sinceros, es un tema que es complejo. Es complejo porque la escuela que yo llevaba de Carlos Manso, el acercamiento con la ciudadanía, el acercamiento con pues todas las personas que simplemente querían tomarse una fotografía con él, pues no había un filtro, nunca lo hubo. Entonces, ahora, pues no es un tema que la verdad a mí me sea muy fácil. Vuelvo a repetir, es muy complejo, porque pues invaden tu privacidad, invaden tantas cosas, pero sí quiero decirle a la ciudadanía que hoy yo estoy pensando en mis hijos, en mi integridad, en que soy lo único que les queda a mis hijos y que no me gustaría que el día de mañana se queden ellos ahora sin mí por un tema que me lo están advirtiendo ahorita que necesito y que pues como se los dije ahí en la plaza, yo pedía la autorización de la ciudadanía que permitieran esta parte de pues de que me estuvieran escoltando. Digo, la mayoría de la gente he tenido una aprobación positiva. Agradezco a la ciudadanía por esta empatía que han tenido conmigo y que de una de otra forma yo he sentido en esa parte el respaldo de la ciudadanía. Y pues ese es el tema en cuanto a mi seguridad. Alcaldesa, no está mestizo de película ABC. Oiga, una de las cosas del licenciado Carlos, su esposo, descanse, era precisamente la cercanía con la gente se le acercaba, se tomaba la foto, se enlaza. Y es lógico que ahorita tengan que reforzar mucho esos niveles de seguridad en sus acercamientos. Y le dijo, por ejemplo, la mesa ciudadana, ¿va a estar usted o van a estar más sus funcionarios? Porque es una exposición también. Esta es una pregunta. La otra, pues con la cuenta también tendremos que ver cómo nos vamos a acomodar. En ese sentido, entendiendo que también debemos ajustarnos no nos estamos acostumbrados como presentar la credencial del lector, la credencial del medio. Y tercero, después de la base del viernes que toda la gente sorprendió y que algunos grupos intentaron minimizarla diciendo que no era aquí, Ciudad Paradas tenía 150,000 habitantes, etcétera, etcétera, pero hay análisis que decían que per cápita es la marcha más concurrida en la historia de México, per cápita. O sea, digo, deja de tener millones, pero son millones de habitantes, ¿no? O sea, ha pedido unidad. Entonces, creo que en este momento hay ese sentido de unidad de todos los sectores están unidos. ¿Cómo hacer para que se conserve ese sentimiento de unidad? Para de verdad ir más allá del ejemplo teórico y llegar a la práctica. ¿Qué le pediría a la gente en concreto? No que se mantengan unidos, ¿sí? Porque ahora que presentaron el plan Michoacán, hasta ahorita me dio la infraestructura que están prometiendo a Europa, una infraestructura que ya estaba ofrecida desde cuándo. Sí, yo creo que para mantener la unidad debe de haber resultados de parte del gobierno. Y yo creo que ustedes han sido testigos de que Carlos Manso siempre estuvo del lado de la ciudadanía, dando resultados, no solamente con palabras, no solamente con promesas. Entonces yo creo eso firmemente, que para que un municipio esté unido debe de haber empatía, debe de haber resultados de parte del gobierno, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, dándoles resultado para que ustedes sigan confiando en este gobierno. De esa manera es como nos vamos a seguir manteniendo unidos. Gracias, buenas tardes. Charbel Lucio, del Heraldo de México y Uno TV. Preguntarte tu opinión sobre la investigación
de la Fiscalía en contra de los policías que pues abatieron al homicida de Carlos Manso, preguntarte si te parece pues justo este proceso en contra de ellos, tomando en cuenta que esto podría derivar pues en alguna posible penalidad para ellos, y preguntarte también si con este plan Michoacán, con la operación Paricutín, ¿no te parece que se va a militarizar al municipio de Uruapan? Tu primera pregunta, pues yo en lo personal he dejado en manos de la Fiscalía ese tema. La verdad que poner en tela de juicio si estuvo bien que abatieran al delincuente o no estuvo bien. Yo siempre he sido una persona empática que me ha gustado ponerme del lado de la gente. O que yo qué hubiera hecho. Yo creo que en la desesperación de querer inmovilizar a la persona y no poder, yo creo que fue por eso que pues le dispararon. Quiero pensar así. Pero también hay muchas otras posibilidades que pudieron haber sucedido. Muchas. Y que créanme que no hay día que a mi cabeza no se me venga ese día. Y que yo misma me cuestiono tantas cosas. Porque minutos antes Carlos traía a mi hijo en brazos. Y es un tema que a mí me duele pensar que mi hijo hubiera también estado ahí junto con él. Es un tema, de verdad, es un tema muy complicado, porque yo quisiera regresar el tiempo. Y hay tantas suposiciones. Muchos de ustedes estuvieron cerca de él en ese momento. Y yo creo que en ustedes también hay muchas preguntas. En mí las hay. Es un tema muy complicado, de verdad. Muy, muy complicado. Yo te puedo decir que yo ahorita no confío en nadie. En nadie. Me es difícil confiar en este momento. ¿En su policía municipal confía? En todo, en general, en todo. Desconfío de todo. De todo lo que me rodea desconfío, a excepción de mi propia familia. Por eso lo comento, es un tema muy, muy complejo para mí. Y sobre la otra pregunta sobre el tema de que si se va a militarizar, yo espero que no sea así. Yo espero de verdad que vayan y ataquen de raíz lo que se tiene que atacar. Yo en este momento les estoy dando a ellos un voto de confianza, pero también les dije que si no había resultados, que si las cosas seguían igual, tuvieran cuidado, porque había una ciudadanía que estaba muy lastimada, muy enojada, y que en cualquier momento han visto ustedes las manifestaciones que ha habido, no solamente en Uruapan, sino en muchos estados de la República. Yo a veces me pregunto si Carlos dimensionó hasta dónde logró llegar él. Y a mí me encantaría que él estuviera aquí en este momento viendo todo el cariño y todo el amor que logró ganarse de tanta gente. Porque sí lo sabía a lo mejor de la ciudadanía aquí de Uruapan, de los uruapenses, pero yo creo que él no dimensionó todo lo que él logró. Entonces yo espero que no sea así. Yo espero que de verdad se ataque de fondo y de raíz el cáncer que tanto ha quejado a Uruapan y a Michoacán. Adriana Balasis de Televisa de México, volviendo a ese día, a esa noche del homicidio, ¿habló usted algo, aprovechando que está el fiscal, un secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, sobre qué sucedió, quién es el homicida? ¿Algo le dijeron, exigió que se lo dijeran? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Le dieron algún adelanto? Sé lo que ustedes saben, lo que se ha dado a conocer, que esta persona era de Paracho, que se había ausentado de su
hogar hace una semana. Es lo único que yo sé. Y que en ese momento iba acompañado de otra persona. ¿No le dieron otro avance? ¿No? Hasta ahorita no he tenido... ¿No les exigió? Sí, eso, claro que sí, eso no hay día que no lo haga, que yo necesito saber, que Uruapan necesita saber, que México necesita saber quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Carlos. Porque bien sabemos que Carlos le estorbaba a mucha gente, pero que es específicamente a ciertos personajes. Gracias. Perdón, otra vez, Carlos Arrieta, El Universal. Carlos Arrieta, El Universal nuevamente. Grecia, has hablado mucho desde el inicio sobre ciertos personajes. Lo mismo ha hecho Carlos Bautista. ¿Podemos conocer los nombres para saber también pues qué es lo que está ocurriendo con esto, Grecia? ¿Quiénes son esos personajes de los que ustedes hablan? Miren, yo creo que aquí, pues Carlos lo dijo mucho en sus nochecitas. Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos. Ustedes, o sea, eso no es algo oculto. Ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas o que acciones que en su momento ellos hicieron. Entonces, su hermano Juan lo dijo en una entrevista, que él exigía que se les investigara, y de la misma manera lo he hecho yo. Y una última de mi parte, ¿qué decir, Grecia, de manera contundente a quienes perpetraron este crimen? Ya lo has dicho de forma muy generalizada, pero ¿qué decir? Porque además la Iglesia Católica, como tú ya lo has sabido, en algunas ciudades se ha pronunciado también y los ha llamado a un cese a la paz. Y creo que ese ha sido uno de los legados que había dejado Carlos Manso, ¿no? Que a pesar de todo, pues él buscaba la paz. Carlos Manso buscaba la paz, buscaba la armonía, buscaba un bienestar social que dejara una huella marcada en este municipio. Y yo lo único que puedo decir de estas personas es que no tienen escrúpulos, que no tienen valores, que son personas que, como Carlos lo dijo una y otra vez, la delincuencia los envuelve, los engaña y les hacen creer que van a tener una vida exitosa dentro de esa vida, si se le puede llamar así. Sin embargo, mis mensajes van a seguir siendo hacia lo que él venía predicando y hablándolo. Que seamos responsables de nuestros hijos, que seamos responsables como sociedad, como gobierno, porque mientras como padres de familia, y bien lo decía él, no exijamos alguna explicación a nuestros hijos, si nosotros estamos viendo que nuestros hijos están cometiendo actos ilícitos o que llegan con algo que sabemos, si nuestros hijos no trabajan y de repente llegan con una camioneta, con un celular nuevo para la mamá. Oye, mi responsabilidad es cuestionar a mi hijo. Y en su momento, como Carlos lo dijo, mételo a la cárcel. Yo creo que más vale un apretón a tiempo que lo que sucedió ese día, porque lo dije en mi discurso en la plaza, que ese día fuimos 2 familias quienes perdimos un ser querido. Esa sería mi respuesta. Muy buenas tardes, Presidenta. Salvador Coria, de Poder Empresarial Noticias y Michoacán Noticias. Toda esta situación que se ha dado y del apoyo que se está generando no solamente aquí en Uruapan y en Michoacán, sino en general en todo el país, el movimiento del sombrero ya tiene la semilla, ahora sí que la percepción, la semilla en la cabeza de muchos mexicanos y mexicanas. Grecia, preguntarle cuál es el código simbólico, la simbología de lo que significa el movimiento del sombrero.
porque mucha gente pues sí lo está tomando muy bien, pero también otra gente lo puede tomar de manera negativa. Esto lo comento porque el sábado se va a dar una marcha en la Ciudad de México. Se prevén muchos eventos que pueden ser movimientos como el que se dio aquí en la marcha de Uruapan, que fue de manera pacífica, limpia, sin ningún contratiempo. Pero en México se prevé que el mismo gobierno federal haga un grupo contra la gente que va a marchar de manera pacífica. ¿Cuál es el mensaje que le da a la gente? ¿Qué significa primero el sombrero, el movimiento del sombrero? Para que la gente que no lo conozca, no solamente de aquí de Uruapan, sino de todo el país. ¿Y cuál es el mensaje a la población que va a hacer esa marcha el sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México? Es claro, el movimiento del sombrero pues lo inició Carlos Manso. Como bien lo dijo muchas veces, él fue criticado por su vestimenta muchas veces. Le decían payaso, ridículo, loco. Sin embargo, sus raíces han sido de gente trabajadora del campo. Él inició usando un sombrero y cuando decidimos juntar las firmas, yo no estuve en la primera, fue aquí mi compañero Carlos quien lo acompañó y desde ahí decidió Carlos en su momento, pues que fuera ese el movimiento del sombrero. De ahí pues ustedes saben la historia, no se ganó en esa ocasión, sin embargo él no dejó de luchar, de trabajar. Ahí en esa segunda recaudación de firmas que fue donde yo me integré, se volvió a decidir que se llamara el movimiento del sombrero, porque tenía ya una representación muy fuerte, muy grande. Era algo que lo caracterizaba únicamente a él. Y la gente lo fue identificando por el del sombrero. Entonces es por esto que se llama pues el movimiento del sombrero, lo cual nosotros hemos decidido que siga y que va a ser siendo de esta manera. Como bien lo mencionas, hay muchos que se van a querer colgar de este movimiento, ya lo mencioné. Y pues referente a lo de la marcha, vuelvo a reiterar que nosotros no somos quienes estamos encabezando esta marcha. Habrá muchos ciudadanos, estoy convencida, que van a marchar en protesta para la justicia de la muerte de Carlos Manso. De eso estoy convencida. Pero también creo que va a haber muchos otros actores, quizás maestros, otros sectores de la población, pues que están inconformes con el gobierno federal y que van a ir a hacer sus manifestaciones. Entonces, en primera decirles eso, que nosotros no estamos encabezando, pero que sí estén conscientes que hay mucha ciudadanía neta, transparente, que va a querer ir a caminar por las calles en señal de protesta de lo sucedido aquí en Uruapan. Eso no me cabe la menor duda. Presidenta, buenas tardes a todos. Diego Calmar de Medios de Francia, Liberación y Le Temps. En sus reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch, aparte del Plan Michoacán y del despliegue de Guardia Nacional, militares, ¿usted sintió la empatía, sintió palabras de empatía, sintió algo como que lo estaba arropando y no se sintió sola a la hora de hablar con ellos? ¿Sí sintió el lado humano aparte de la parte, digamos, más política? Mira, yo no sé si le aprendí mucho a Carlos, pero él siempre fue muy desconfiado. Y yo le aprendí esa desconfianza, porque siempre me dijo, Grecia, confiar es bueno, pero desconfiar es mejor. Y yo tengo mis reservas con la presidenta y con todo el gobierno federal. Agradezco las muestras que hasta ahorita han tenido la intención de venir a ayudar a Uruapan. Sin embargo, vuelvo a reiterar que yo tengo mis reservas en ese sentido. Muchas gracias.
casa, sino que vayan rondando por las colonias, los cerros. Ayer te vimos por la zona centro comprando unas cobijas también, no sé si para las colonias, pero te vemos muy activo haciendo rondines con la guardia que te asignaron. Dinos algo al respecto, por favor. Como lo comentó Grecia, nosotros vamos a continuar el legado de Carlos y eso es exactamente lo que hacía. Eso es por lo que votaron por nosotros. La gente sigue creyendo en nosotros y mucha más gente se está sumando y no les vamos a fallar. Tope donde tope. Continuarás con los recorridos en las colonias vigilando pues, a los ciudadanos. Sí, para mí es necesario que la gente sienta la confianza, que se acerquen a nosotros, que me digan dónde viven los malandros, dónde venden droga, dónde hacen sus fechorías y que tengan confianza nuevamente. Yo también le doy el voto de confianza ahorita al gobierno federal, que reporten todas las llamadas de extorsiones al 089 y al 088. El secretario también nos dio otros 2 teléfonos que son más largos, pero hay que darles el voto de confianza, pues lo que pasa es que no nos queda de otra. Yo tampoco quiero que esto se militarice. Yo también siento que ellos deberían de estar en los cerros donde saben que están, pero es necesario, o para mí lo más importante es mantener la confianza de la ciudadanía, que sepan que este movimiento va a seguir y que le vamos a entrar con todo. Presidente, una última pregunta. ¿Hay algún cambio con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en torno a las obras ya pactadas para este año y para el 2026 que ya había agendado y comprometido con el licenciado Carlos Manso? Van a seguir las mismas obras que se habían acordado ya con el presidente. Van a seguir le vamos a dar continuidad. Fue algo que él acordó, que yo fui a reiterar en la reunión que tuve con él, que yo esperaba que tuviera palabra en concluir las obras con las que ya se había comprometido aquí en Uruapan y él me dijo que adelante, que iban a seguir las obras tal cual como se habían pactado. Buenas tardes, señora Grecia Israel Robledo, servidor, también director de CDN Diario, y reciba en primera instancia todo mi solidaridad y mi apoyo. Preguntarle, después de estas reuniones con la presidenta de México, hoy con Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, ese voto de confianza que usted le está dando al gobierno federal, me imagino tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo será? Claro, pues hay que dejarlos que trabajen. Vamos a esperar un par de meses para ver cómo vamos a terminar el año aquí en la ciudad de Uruapan. Se vienen, pues es un cierre de año no solo para un gobierno, para muchas familias de Uruapan. Y ustedes saben, pues se viene Navidad, Año Nuevo, debe de haber mucha prevención, debe de haber mucha vigilancia para los temas que se vienen como ciudadanos. Entonces, pues vamos a darles un par de meses para ver cómo se va a trabajar. Como les comenté, en 15 días ellos quedaron de regresar para ver si yo espero que traigan ya el plan para Uruapan de cómo se va a trabajar. La segunda pregunta, señora Grecia, es, pues más que agilizar la captura de los autores intelectuales y clarificar la participación de los autores materiales, el gobierno federal sacó el Plan Michoacán como una acción que parece más bien justificarlos o tratarse de justificar ante una demanda ciudadana. ¿Qué opina usted de este Plan Michoacán? Pues sí, hay muchas cosas que suenan interesantes, pero vuelvo a reiterar lo mismo que ya comenté en un inicio. Se escucha muy bonito, se escucha muy ostentoso, pero pues sabemos también cuántas veces ya nos han venido a presentar esos planes y pues quedan simplemente en unas hojas que nos presentan y de ahí no pasan. Entonces yo espero de verdad, yo se los he dicho, se lo dije directamente a la presidenta, se lo dije hoy a los mandos que vinieron, que de verdad yo quería y confiaba en que realmente vinieran a trabajar. Eso es. Y por último, señora, pues hay una nación que reclama justicia, que destaca el hartazgo nacional por hechos de inseguridad que flagelan a todo un país. ¿Qué decirle a los ciudadanos que pues en este momento han
sobre todo fortalecido su confianza en el proyecto de Carlos Manso y que están atentos a su mensaje de su persona, pues en torno al paso a seguir. Que en primera la primera que va a exigir justicia soy yo. Y que sé que hay un respaldo ciudadano, que junto conmigo no vamos a dejar de levantar la voz para exigir justicia. No va a haber día que no lo hagamos, y como movimiento lo vamos a hacer también. Y no nos vamos a quedar conformes hasta que en verdad se esclarezca este caso. Presidenta, se suspende el desfile del 20 de noviembre. ¿Se suspenderá el festival navideño también? Es un tema que yo creo vamos a valorar en próximos días. Tendré que reunir a las personas necesarias para tomar esa decisión, pero de momento el desfile sí fue un tema que se votó, fue a unanimidad. La mayoría de las escuelas decidieron abstenerse de participar y pues vamos a valorar el tema de la caravana navideña. Muy bien, pues muchas gracias a todos.